Buen día a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España, en Europa, Sudamérica, Latinoamérica y el resto del mundo. En estos momentos nos acompaña el autor uruguayo Luis Dos Santos. Adelante, Luis, el espacio es todo vuestro. Buenos días, amigos. Les habla Luis Dos Santos desde el norte de Uruguay, desde la ciudad de Salto. Estoy llegando a ustedes hoy para presentar mi libro, El Zambullidor, que fue editado por primera vez en Uruguay en el año 2017 por la editorial Fin de Siglo de Montevideo. Estoy llegando a ustedes además, gracias a la intervención de la periodista argentina Marcela Barrientos, a través de su programa El Arte del Encuentro, que bueno, a través de ella hicimos esta llegada y tenemos la posibilidad de hoy estar conversando con ustedes. Más que nada, transmitirles mi alegría de poder comunicarme desde tan lejos, contarles que en breve tiempo, seguramente para febrero, mi libro El Zambullidor saldrá en España, precisamente a través de la editorial Tiempos de Papel de Valencia, así que estamos muy contentos con esa noticia y aprovechamos esta importante actividad para, bueno, decirles un poco de qué va El Zambullidor, que es una novela corta que tiene menos de 100 páginas. A ver si les puedo mostrar la carátula desde... Esta es la carátula hecha por el diseñador Fede Murro de acá de Uruguay. Actualmente el Zambullidor en Uruguay va por su cuarta edición, lo que nos tiene un poco sorprendidos, pero muy contentos. Y el Zambullidor, bueno, cuenta la historia de un niño que un día descubre que su padre tiene el don o la maldición de encontrar ahogados en el río. Ustedes saben que a veces cuando las personas se ahogan, es difícil encontrarlas. Entonces, bueno, con todo lo que conlleva para sus familiares, bueno, para el entorno, de poder elaborar el duelo, ¿no? Bueno, entonces un día este niño, pequeño niño de 9 años, descubre que su padre tiene ese don de encontrar ahogados en el río. Por lo que, bueno, imagínense, un día descubre eso, comienza la novela con él trepado a un árbol a la orilla del río, donde está viendo mucha gente en el agua, que entran en chalanas, que buscan, hay gente rezando afuera, hasta que de repente ve venir a su padre y todo el mundo sale del agua. Bueno, su padre se saca la camisa, arroja una flor de jazmín al río y esa flor parece marcarle exactamente el lugar donde está el cuerpo. Su padre se arroja y sale del agua con el cuerpo blando del ahogado. Entonces ahí empieza la novela, un poco basado en una vieja creencia que hay acá, por lo menos en esta parte de América, y creo que por lo que he investigado en otras partes, como Ecuador, por ejemplo, tienen la misma creencia de que hay sacerdotes que encuentran a los ahogados con la ayuda del pan bendito. Arrojan ese pan al agua y bueno, el pan les marca el lugar exacto donde podría estar el cuerpo. En base a eso, bueno, el personaje de mi libro, bueno, tiene ese don o esa maldición, porque imagínense, es difícil sacar un cuerpo del río, ¿no? Pero en definitiva esa es como, digamos, como la cáscara del libro.
es como el primer hilo de argumentación. Lo que trata el libro es buscar y, digamos que acompañar el tiempo de ese niño en su pasaje hacia la adultez, ¿no? Y mostrar un poco la vida tan difícil de ese niño criado en un pueblo a orillas del río, en medio de un entorno familiar que no lo contiene. Entonces trata de mostrar un poco esas dificultades de ese niño que, bueno, a fuerza de ir a contracorriente con la vida, va buscando formas de sobrevivir y de hacerse notar, a veces de mala manera, haciendo muchas travesuras. Se va convirtiendo poco a poco en un resiliente, en un sobreviviente de la soledad, que en definitiva lo que busca es afecto, ¿no? A lo largo del libro es una constante búsqueda de afecto en un entorno familiar y en una relación con un padre al que admira, pero a su vez teme. Entonces, en esa dualidad va creciendo, ¿no? En una familia donde casi no se habla, que hay muchos silencios, donde los sentimientos se actúan, muchas veces se actúan mal. Es un niño que es castigado muy constantemente. Él también hace sus travesuras. Yo personalmente creo que justamente por eso, para hacerse notar, decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Quiéranme un poquito. Entonces lo hace de forma de protestar contra esa dureza, ¿no? Contra esa dureza en las relaciones que hay sobre el libro. El libro en sí en Uruguay ha tenido una repercusión que para nosotros ha sido algo sorprendente, pues yo no vivo en la capital. Acá se da la particularidad de que si no estás en la capital es muy difícil de acceder a publicar un libro, a que una editorial te lea el manuscrito. Se complica un poco la distancia, como siempre digo, no es solo distancia. Entonces, que el libro haya llegado a salir en Montevideo ha sido una ventaja, obviamente, porque me permite estar en el circuito de las librerías. Y bueno, ha salido, hoy en día estamos con la 4ª edición, cosa que es un poco sorprendente y es un pequeño milagro. Y a su vez, en estos 3 años que tiene de vida, ha logrado dos traducciones. La primera, que acá les muestro, esta es la edición francesa, editada en Montpellier por la editorial Giovanna. Así que ha salido en Francia en febrero del 2020, un poquito antes de la pandemia. Bueno, en Francia se llama L'Enfant du Fleuve porque los editores y el traductor encontraron que no había una palabra exacta para traducir el zambullidor y que tuviera la connotación, ¿no? En principio se pensó en Le Plongeur, pero bueno, al final se descartó porque podría tener otra connotación que no corresponde a la del libro. Y bueno, se optó por el Niño del Río, que es un título que a mí también me gusta mucho porque entra a la historia por ese costado de mostrar al niño, ¿no? de la historia. Así que estamos muy contentos con eso. Agradecemos a la gente de la editorial Giovanna de Montpellier y
y al traductor Antonio Barral, que ha sido un gran aliado del Zambullidor, ha sido un gran difusor, digamos, de mi humilde literatura más allá del océano. Después tuvimos la grata revelación de sacar también el Zambullidor en portugués. En portugués se llama Un Mergulhador, que es un poco más literal que la traducción francesa. Se hizo en la editorial Diadorim de Porto Alegre, con la traducción de Flavio Ila. Una traducción en la que yo colaboré personalmente bastante, porque tengo, bueno, yo vivo en la ciudad de Salto, que es un poco frontera con Argentina, pero está muy cerca de Brasil, a unos 140 kilómetros. Pero yo soy nacido en un pueblo que está justamente en la frontera con Brasil, un pueblo que se llama Calpica, y que ha sido muy importante en mi literatura. En el Zambullidor el pueblo no es nombrado en ningún momento, ni se dice la zona donde se desarrolla, pero uno infiere que es ese pueblo de mi infancia que se llama Calpica. Bueno, el Zambullidor en portugués ha empezado a andar en Brasil allá por junio del 2020. Y bueno, estamos esperando un poco que pase este contexto de pandemia para ir hasta Francia y para ir hasta Porto Alegre a presentar el libro. Y también, si Dios quiere, poder estar personalmente en España, ¿no? Volviendo un poco al libro, se ha dicho que mi libro tiene bastante poesía, o sea, el lenguaje que yo utilizo para llevar adelante la historia, esta historia bastante fuerte, pero a su vez amable. Pienso que tiene poesía justamente por eso, para hacer más suave el texto, y porque además me gusta mucho escribir así, me gusta mucho leer poesía y trato o a uno le sale naturalmente, ¿no? Después admiro a los poetas, sé que no, que pueden decir tan poco pueden decir mucho en tan pocas palabras. Eh, Creo que es una cosa extraordinaria. Y bueno, mi texto se ha dicho que tiene mucha poesía, pienso que es para ser más llevadero, y porque a mí me interesa mucho ir por ese lado en la narrativa, ¿no? Una narrativa que puede estar cargada de poesía. Contarles un poco más sobre el libro, algo que ha sucedido acá en Uruguay, que por suerte ha sido y está siendo actualmente estudiado en los planes de enseñanza secundaria sobre todo, pero también ha entrado en la enseñanza primaria, que son niños más chicos. Y bueno, entonces personalmente he tenido la oportunidad de concurrir a centros educativos donde se está dando el libro, y he tenido esa hermosa experiencia de contestar muchas preguntas a los estudiantes, que ven además como yo vivo en una ciudad de 100.000 habitantes, entonces muchos no nos conocemos. Además trabajo en un local comercial, en un supermercado, en una cooperativa de consumo, donde hay mucho público, donde se atiende mucho público. Entonces se da la particularidad de que los estudiantes, muchos me conocían, ¿no? O tenían la posibilidad de ir a saludarme, ¿no? A veces esa conexión, o ese poder estar frente a frente con el autor y preguntarle lo que uno quiere,
es un plus extra para ir entrándose más en ese mundo, ¿no? Bueno, entonces he tenido algunas anécdotas de gente que primero se sorprende, obviamente. Pienso que como pasa en todos lados, a mí me sucedió de que, bueno, era el muchacho del supermercado que escribe, y lentamente empecé a ser el escritor que trabaja en el supermercado. Eso es una anécdota que me gusta contar y es algo que nos pinta un poco a los escribidores, ¿no? Los escribidores, porque a pesar de tener ya un par de libros y de hacer mucho tiempo que escribo, todavía me cuesta un poquito considerarme un escritor. Así que para mí es bárbaro estar hoy presentando mi libro, es una cosa extraordinaria. Bueno, ahora cuando salga mi libro en España, tener lectores tan lejos, ¿no? Me ha pasado y me sorprendió mucho, y bueno, me doy cuenta de que la literatura puede llegar a ser universal, porque esas historias que algunas son historias de mi infancia, hoy están siendo leídas, por ejemplo, por lectores franceses que están lejos de esa realidad que yo cuento en el libro. Me parecía a mí, ¿no?, que estaba lejos, pero en realidad el tema de la incomunicación con los padres, el tema de la falta de afecto a veces, de no demostrar afecto, es universal. Uno de los grandes temas que yo no quiero dejar pasar sobre lo que habla mi libro es mostrar un poco la importancia del perdón, ¿no? Del perdón en todos los órdenes de la vida, la importancia de perdonar, pero también de aceptar, ¿no? Ser perdonado. Se hinca un poco el diente ahí, sobre todo en el final del libro, en ese tema de lo bueno que es perdonar, ¿no? De lo bueno que es perdonar y aceptar ser perdonado, de lo sanador que es el valor de la amistad, porque este niño a lo largo de los capítulos, como yo decía, va siendo un resiliente, ¿no? Va siendo un sobreviviente, pero se apoya mucho en amigos que van surgiendo, personajes que van surgiendo en la novela, a los que él también, ellos le cambian un poco la vida, le suavizan la vida, lo hacen más agradable ese entorno un poco brutal en el que se va desarrollando, pero a su vez él, con vivir esa amistad, también les va cambiando un poco la existencia. Por eso digo de que se muestra también el valor sanador de la amistad, la importancia de tener amigos, la importancia de conservar los amigos en el tiempo, y esa cosa mágica que tiene compartir la vida y los momentos con esos amigos que uno va cosechando a lo largo del camino. Muchos han visto un poco de mi historia personal en el libro, me preguntan mucho si es ficción o realidad, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que cuando escribo, uno cuando escribe no delimita cuál exactamente es el punto de división o la frontera entre la ficción y la realidad. A veces yo siempre lo comparo con escribir con lo que hacen los boxeadores cuando saltan a la cuerda. Si una vez vi a un boxeador hacer eso en la televisión y me di cuenta que es eso lo que hago cuando escribo, un poco saltar entre la ficción
y la realidad. El tema es que a veces uno salta tan rápido como ese boxeador que salta la cuerda, que en determinado momento la cuerda ya no se ve. Entonces, eso pasa cuando uno escribe, ¿no? Eh, el borde se disuelve y bueno, y uno simplemente escribe la verdad. Así que si tiene partes de mí ese libro, bueno, seguramente eh, será así, porque yo cuando escribo trato de ocultarme, pienso que nos pasa a todos. Eh, tra- Tratas de ocultarte, pero es un poco en vano porque en algún momento uno no aparece, ¿no? Y este libro, sobre todo El Zambullidor, eh, digamos que para escribirlo tuve que ponerle mucha sangre y piel, eh, porque bueno, tuve mis momentos, me llevó cerca de 4 años escribirlo, a pesar de que es un libro pequeño. Bueno, se ve que me costaba mucho internamente, me fue difícil encontrarle la voz. Para mí siempre, cuando voy a escribir algo, lo más difícil es encontrar la voz, que narrar. Bueno, al principio me costó un poco, pero después que tenía esa voz, bueno, me encontré con aquello de que, bueno, qué es lo que realmente quiero contar. Ha sido una experiencia muy interesante porque en determinado momento, allá por la mitad del libro, me encuentro con que, bueno, no me salía nada. Uno de esos famosos trancazos o páginas en blanco, ¿no?, que tenemos los que escribimos. Y esa página en blanco me duró, bueno, prácticamente un año, que no hice o no pude hacer absolutamente nada. Así que, bueno, esas cosas a veces suceden. Se ha dicho en Uruguay del Zambullidor que eso es una novela, se la ha un poco puesto en el ambiente rural, ¿no? No exactamente de campo, porque en realidad la zona que se describe es una zona agrícola. El padre del niño protagonista tiene un oficio real que es zambullirse en el río para eh, colocar unas bombas donde sacan agua del río para regar, ¿no?, la caña de azúcar, en este caso, que es, creo que en ningún momento tampoco se dice, pero bueno, es la zona donde se desarrolla la novela, ¿no? Calpica, mi pueblo, está en el corazón de la caña de azúcar. En el norte de Uruguay se cultiva la caña de azúcar, pero debido a su clima, eh, para que crezca tiene que ser regada. Entonces hay todo un sistema de riego para la caña de azúcar que extrae el agua del río Uruguay. Entonces, en la época en que se desarrolla la novela, eh, los motores que tragan esa agua del río y llevan el agua a las plantaciones de caña eran motores a gasoil, ¿no? Eh, y antes de cada comienzo de la zafra de riego, había que colocar esos chupones en el lugar más profundo del río para mejorar el rendimiento de absorción. Entonces el padre del niño lo que hace justamente trabaja en esa empresa que se dedica a brindarle agua a la caña de azúcar. Entonces, debido a eso un poco, hoy en día, digamos, se suele vincularme a mí como escritor perteneciente a un grupo de escritores que está escribiendo actualmente desde el interior del Uruguay. Nosotros le decimos al interior, a la zona que está
fuera y lejos de la capital. En este caso yo vivo en una ciudad hace 30 años que se llama Salto, que está a la orilla del Uruguay y está a 500 kilómetros de Montevideo. Por eso actualmente, digamos que se me vincula con ese movimiento de escritores que están escribiendo desde sus lugares, ¿no? Así como yo, bueno, les puedo nombrar a, por ejemplo, Gustavo Espinosa, que hace poco, hace un año y algo, lanzó sus libros en España y va a salir próximamente también en Francia. Les puedo nombrar a Fabián Severo, que es un escritor que escribe también sobre la frontera, escribe en portuñol, en un lenguaje particular que es esa mezcla entre la frontera entre Uruguay y Brasil, ¿no? Se ha dicho también de mi libro El Zambullidor que es un libro de frontera, y yo en eso también coincido, porque escribir sobre la frontera o desde la frontera te da una especie de diferencial. La frontera, no sé si se da igual ahí, que tienen frontera con Portugal, por ejemplo, se da un tipo particular de esa mezcla, ¿no? De las dos culturas, da un tipo particular de gente entrañable, de personajes a veces un tanto novelescos. Bueno, Luis, yo criado, Luis, ¿sí? nos van quedando 3 minutos. Perfecto, muchas gracias. Les contaba que yo fui criado en esa zona de frontera, con una familia muy embebida en ese realismo mágico, casi, ¿no? De la frontera con Brasil. Así que tengo mucho de portugués en mis venas. Y bueno, pienso que me sale también cuando escribo. Así que, bueno, he intentado darles un pantallazo general de lo que es mi libro. Espero que se encuentren con él un día. Bueno, va a estar seguramente en todas las librerías de España. Como ya les conté, va a salir a través de la editorial Tiempo de Papel, la editorial valenciana, que es una pequeña editorial independiente que ha surgido de la librería Berlín de Valencia. Así que estamos muy contentos, muy esperanzados en que le llegue a la mayor cantidad de lectores. Y bueno, ojalá se pudiera ir algún día y encontrarlos personalmente. Ya estamos con el tiempo ahí, acechando el final. Quisiera dejarles un saludo grande desde acá, desde Uruguay. Y bueno, saludarlos y decirles que estamos a las órdenes también. Agradecer nuevamente a la gente que hizo posible que yo estuviera acá. Y nos vemos muy pronto. Les voy a mostrar nuevamente la carátula de mi libro original que ha salido en Uruguay. Así que les mando un gran saludo. Voy a tomar un mate, que es una infusión que tomamos mucho los uruguayos en honor y en salud a ustedes, mis futuros lectores. Ha sido un gustazo estar con ustedes. A pesar de que estoy tan lejos, he sentido como que estoy ahí. O sea, fue una experiencia que a veces me cuesta un poco estar hablar sobre mis cosas. Esto ha sido una experiencia muy interesante. Así que un mate para todos y
Bueno, acá es de madrugada, así que les digo buen día, que tengan una excelente jornada.